Vamos a hablar un poco de la China imperial del siglo XIII, que es lo que nos interesa a nosotros, no porque no nos interese asegurar la vejez, sino porque creemos que este es el camino nuestro para que no sucedan calamidades. En China existía una concepción ideal de la familia. Por ejemplo, todas las generaciones con vida de una familia, Rolón, vivían en una misma aldea, cuando no bajo el mismo techo. Así, abuelos, padres, hijos, criados, niños, primos, tíos, sirvientes, formaban enormes unidades restringidas. A simple vista, este tipo de organización familiar puede parecer un caos, Rolón. Además, un caos y un infierno, imagínense. Su cuñado todo uno que no puede pasar 2 horas de la fiesta de Navidad rodeado de parientes, imagínense vivir todo en la misma casa. Sin embargo, el orden de esas organizaciones era estricto. Todo era cuestión de grados, de jerarquías inquebrantables, sujetas a las edades y al sexo, desde luego. Es decir, los más viejos eran los jefes de la familia y las mujeres estaban en un plano inferior. Los más jóvenes debían obediencia y respeto a sus mayores, ¿no? Según el código de los Tang, los que levantaban su mano a padres o abuelos, es decir, los que le daban un bollo. Nunca entendí cuando yo era chico esas palabras que mi abuela gustaba pronunciar, ¿no? Y contaban cosas que habían pasado. Entonces le levantó la mano. Y yo escuché decir, ¿qué tanto lío? Porque le levantó la mano. Quería decir mi abuela en su lenguaje eufemístico que le habían metido una piña a alguno. Es decir, los hijos que le metieron castañazo al padre o al abuelo merecían ser decapitados. Eran decapitados porque los que lo merecieran, bueno, hay muchos que lo merecen. Los que golpeaban a sus hermanos o hermanas mayores, o sin H, los que golpeaban a sus hermanos o hermanas mayores debían ser condenados a 3 años de trabajo forzado. Aquellos que golpeaban a sus primos mayores recibían 100 golpes de bastón. No se le puede pegar a nadie en ni esta una aldea. Un padre, por el contrario, ¿no? Un padre que quebraba los huesos de su hijo al administrarle un castigo demasiado fuerte merecía una pena menor que si hubiera hecho lo mismo a un desconocido. Es decir, que si tenía que romperle los huesos a alguno, rómpaselo a su hijo, que es más barato. Un amo que golpeaba hasta la muerte a su sirviente merecía 1 año de trabajo forzoso. En cambio, si un sirviente golpeaba a su amo, así fuera accidentalmente, Rolón, era condenado a muerte por estrangulamiento. Nada era más reprobable que un esposo que mostraba más afecto por su mujer que el necesario. El exceso es tan condenable como la escasez, decía el código Tang. Se decía que el justo equilibrio solo había sido alcanzado por los grandes sabios. El ser humano, en otro orden de cosas, no podía vivir aislado, en otro orden o en el mismo. Y así cuantas más relaciones tuviera, más rica era su alma, y por carácter transitivo, más ricas eran las almas de sus familiares. Otra particularidad de las familias chinas era que no existían más de 30 apellidos. Solo se podían crear lazos familiares con extraños, a través mejor dicho, era necesario un nombramiento para que entraras en otra familia, ¿no? Nombrar a otro hermano, etcétera. Bueno, es un organismo tentacular la familia, por decirlo así. Es decir, en principio la familia china es expansionista. Las familias solo se reducían considerablemente por causa de fuerza mayor, es decir, cuando crepaban todos. Se agarraba cataclismo, un terremoto, guerras, miseria, peste, paludismo, ahí sí. Pero si no, la familia trataba como todo, ¿no? Trataba de no morir en lo posible. Eso ocurría en la China. Extrañas costumbres de la China. Tratar en lo posible de no morirse uno. Un hecho importante era el nacimiento. Sobre todo si se trataba del advenimiento de un hijo varón, ya que estos hijos estaban destinados a ocupar puestos de mando. Sin embargo, Rolón,
no siempre los nacimientos de varones eran bien recibidos. A veces, en las familias pobres, era más conveniente tener hijas mujeres, ya que mientras para un hombre del pueblo era difícil encontrar un medio de vida, las mujeres no podían ser colocadas en familias ricas como concubinas, bordadoras, actrices, tañedoras de cítaras, jugadoras de ajedrez o cocineras. O por ahí un casorio, ¿no? También. Un casorio con un tipo más o menos acomodado. Entonces, bueno, la mujer pasaba a tener una situación superior. En las familias pobres, el nacimiento de un hijo de más era una catástrofe. El escaso patrimonio debía subdividirse en uno más y esto provocaba más pobreza. De modo que, hay que decirlo, ¿no? Qué terrible. Era muy frecuente el infanticidio. En el momento del nacimiento se tenía lista una cubeta llena de agua en la que inmediatamente se ahogaba el niño. Bañar al hijo se llamaba con todo cinismo este espantoso procedimiento. El abandono de niños también era frecuente, tanto que la Corte debió prohibir esta práctica en el año 1138. Refiriéndose a esto, Marco Polo, que llegó bastante después, al siglo siguiente, dijo: el pueblo humilde que no puede alimentar a sus hijos, los deja tan pronto nacen. Pero el rey, el emperador, los hacía recoger a todos, los alimentaba, y cuando un hombre rico no tenía hijos, iba ante el rey y se agarraba a tantos como quería. De esta forma el soberano criaba a 20.000 hombres y mujeres por año, que cuando crecían quedaban a su servicio. En Hancheu, en aquella ciudad que Marco Polo describe, que quizá tenía 1 millón de habitantes, o quizá no, en Hancheu se festejaba todo nacimiento, incluso antes de que éste sucediera. La madre recibía regalos, unas bandejas de plata llenas de arroz y flores envueltas en papel de seda. Una porquería, ¿no? Pero esto se hacía para ahuyentar a los malos espíritus, es decir, por razones estrictamente científicas. Además, se creía que este rito favorecía el nacimiento de los hijos varones, más allá de la estadística, que indicaba que nacían más o menos parejos. Se le daba una importancia extrema a la fecha y hora del nacimiento, porque, atención, Rolón, yo que tengo que ver. Claro, bueno, se decía que esta fecha tenía influencia sobre todo el destino de un hombre. Bueno, todavía creemos eso. Los nacimientos que ocurrían el 5º día de la 5ª luna, que era el día de fiesta de los animales dañinos quise decir, los que nacían ese día, digo, estaban predestinados al suicidio. ¿Quieres saber cuáles eran los animales dañinos? ¿Cuáles? El ciempiés, las avispas, los sapos, los escorpiones y la serpiente. Y nadie más. El gran poeta Qiu Yuan, poeta del siglo IV a.C., es decir, en otra dinastía anterior, se suicidó por esta causa. Se suicidó porque le dijeron que había nacido en un día en el cual quienes nacían estaban predestinados al suicidio. Curioso eso, ¿no? También los que nacían en estos días estaban predestinados a asesinar a su padre o a su madre, naturalmente antes de suicidarse. Sí, claro. Atención las mujeres. Las costumbres al respecto eran muy severas respecto de ellas, ¿no? Se les exigía una irreprochable castidad. Bueno, la castidad suele ser irreprochable. Está bien. Está bien lo que parece absurdo, ¿no? Irreprochable castidad. ¿Cómo le puede reprochar una castidad? Lo que le reprocharían sería la falta de ella. Pero a mí me parece que quiere decir otra cosa. Hay gente que piensa, yo entre ellos, que la castidad es reprochable. Así que lo que le exigían no era una castidad reprochable por mí, sino una castidad irreprochable por ellos. Antes del matrimonio, desde luego, no había que ser casta. Y una vez casada, fidelidad a su marido y sumisión a los suegros. Una basura, ¿no? El marido, sin embargo, era libre de adquirir una o muchas concubinas. Su esposa debía recibir a estas concubinas sin la menor actitud de encono. ¿Qué tal? Como les va, pase.
Li está en el fondo. A esta regla, que no sé cuál era, solo escapaban las mujeres de las regiones de Xucheu y de Hancheu, la ciudad mencionada. Las mujeres de estas ciudades eran tan hermosas y coquetas, tan hermosas, tan refinadas, que cuando sus maridos no podían satisfacer sus necesidades, se le permitía, solamente en atención a ese refinamiento, tener amantes, y a estos amantes se los llamaba maridos complementarios. Es una hermosa. No le gusta ese título de ya se está postulando. Tu marido complementario. Algunas mujeres entonces tenían 4 o 5 amantes, incluso había quienes vivían cerca de algún monasterio budista y se despachaban a todos los monjes uno atrás del otro. Si bien las mujeres no tenían ningún poder en la vida social, eran muy respetadas en Hancheu. Si algún hombre agredía, aunque solo fuera de palabra, a una mujer casada, se lo castigaba con 200 bastonazos en las patas. En los brazos y en la espalda. La China, no en el sentido de la mujer, ¿no? Ahora pasamos de nuevo a referirnos a la nación. La nación china tenía una larga tradición entonces la mujer. Tenía una larga tradición en materia de técnicas sexuales. Ajá. No, es la nación. Bueno, de eso hemos hablado. Hemos hablado. Y ahí estaba el taoísmo. Sí. El taoísmo que decía que la técnica sexual conducía finalmente a la inmortalidad. Que la retención del líquido vital y las técnicas que permitían hacer durar las comisiones venéreas mucho tiempo, te hacían inmortal. O al menos en el barrio. Pero de eso ya hemos hablado. Cuando moría, luego la muerte ahora, ¿no? Cuando moría alguno, toda la familia, todos los miembros de la familia estaban obligados, ¿no?, a entrar en un estado de postración que estaba determinado por el grado de parentesco con el finado. Si el parentesco cercano, estabas ahí muy afligido, y si era un primo lejano, te afligías más o menos. Pero en cualquier caso estaba totalmente prohibido todo tipo de regocijo, y el que quebrantaba esta costumbre, así el que contaba cuentos en los velorios, era ejecutado y sepultado boca abajo al lado de la tumba del finado. O sea, del primer muerto, ¿no? Sí. Así que todos se cuidaban de contar chistes en los velorios. Las ceremonias de los funerales tenían por objeto expulsar todas las impurezas causadas por la muerte y exaltar al difunto, transformándolo en ancestro, etc. Se gastaban fortunas, Rolón, en esta ceremonia, en los velorios. A veces estos gastos llevaban a la ruina económica a toda una familia. Como adquirir, por eso no se querían morir. Los terrenos eran muy caros, y comenzaron a imponerse las costumbres de cremación, así como salía muy caro enterrar un tipo. Entonces lo quemaban. Los que generalmente se hacían quemar eran los budistas, porque pensaban que las cremaciones tenían como fin una regeneración, una especie de transmutación del cuerpo por medio del fuego, y algunos se hacían quemar vivos, y hemos oído hablar no hace tanto de algunos bonzos, etcétera, que se inmolaban en ocasión de unas dificultades. Bueno, algunos recordarán esto. Los monjes ascetas que morían entre las llamas, sentados con la postura de las estatuas de Buda y recitando textos sagrados, se aseguraban un renacimiento en un grado superior, si es que no directamente el nirvana, que era el campeonato, la Copa Libertadores del budismo. Una vez inhumados, los muertos, lamento decírselo, Rolón, siguen teniendo un importante lugar. Cada difunto está representado por una tableta. Tableta es nadie usa la palabra tableta, salvo para referirse al mejoral o algo. Que lleva su nombre y que se coloca en un altar ubicado en la sala principal de cada casa. Y se le rinden tantos honores que a los muertos en la China se les sigue festejando el cumpleaños como si estuvieran vivos.
después de tantos miles de años de historia china, se ha muerto tanta gente que hay cumpleaños todos los días. Todos los días, claro. Todos los días hay 3 o 4 cumpleaños. Así que se les va la guita en eso, ¿no? Claro, sándwich de miga. En el cumpleaños, hoy es el cumpleaños del finado tal. El finado Chien. El finado Li. Bueno, eso es todo lo que le quería decir acerca de la China. En breve pantallazo, nuestros viajeros que han pasado por Hancheu en el siglo XIII. ¿Usted a quién quiere dedicar? A las personas, Alejandro, que pueden salir de lo que se llama la neurosis de destino. Quiero decir, esto que decía que los que nacían el 5.º día del 5.º mes, estaban de la 5ª luna, perdón, estaban destinados a tal cosa, como podemos y hemos citado hoy en este programa, que los que nacen en ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias, están condenados, ver un programa de están condenados a no entender la música clásica y a no entender la inteligencia. Para los que pueden saltar gracias a su talento y a la mano o a la ayuda de alguien, y a los que ayudan a que la gente pueda saltar de esa neurosis del destino. Sí, la idea no es tanto obligar a la gente a que siga su destino, cual ocurre en las sociedades de castas, sino por el contrario, conseguir que la gente salte ese destino y que ese destino sea superior, no solo igualitario, superior. Yo creo que hemos nacido para ser felices. Parece una estupidez, pero a veces se olvida. Así que voy a dedicar esto, en otro orden, solamente para justificar el disco, a las muchachas de Hancheu, que tenían muchos amantes, maridos con los monjes, maridos complementarios, y no solo saltaban por encima del destino que les marcaba su nacimiento, sino por encima del destino que les marcaba su casamiento, que es otra forma de marca del destino, acerca de la cual deberíamos meditar. Llamo también la atención sobre algunas personas que se relacionan con nosotros y que tratan de convertirse en el día de nuestro nacimiento. Es decir, tratan de indicar para qué hemos nacido. Guarda con esos novios que te dicen: yo seré para ti, tú serás para mí, y ese vestido no te lo pones, y a fulano no me lo saludás, porque vos naciste el día que me conociste a mí, y a Dolina menos. Estas muchachas de Hancheu, estas muchachas tan refinadas, reciben como homenaje este tango que las alude directamente, que se llama Milonga Fina. Y tenemos la vieja grabación de don Jorge Vidal. Adelante. Aquellos curiados, niños, primos, tíos, sirvientes formaban enormes unidades restringidas. A simple vista, este tipo de organización familiar puede parecer un caos, ¿no? Además, un caos y un infierno, imagínense. Su cuñado, uno que no puede pasar 2 horas de la fiesta de Navidad rodeado de parientes, imagínense vivir todo en la misma casa. Sin embargo, el orden de esas organizaciones era estricto. Todo era cuestión de grados, de jerarquías inquebrantables, sujetas a las edades. Por el contrario, ¿no? Un padre que quebraba los huesos de su hijo al administrarle un castigo demasiado fuerte merecía una pena menor que si hubiera hecho lo mismo a un desconocido. Es decir, que si tenía que romperle los huesos a alguno, rómpaselo a su hijo, que es más barato. Un amo que golpeaba hasta la muerte a su sirviente merecía 1 año de trabajo forzoso. En cambio, si un sirviente golpeaba a su amo, así fuera accidentalmente, Rolón, era condenado a muerte por estrangulamiento. Nada era más... Es decir, los hijos que le metieron castañazo al padre o al abuelo merecían ser decapitados. Eran decapitados, porque los que lo merecieran, bueno, hay muchos que lo merecen. Los que golpeaban a sus hermanos o hermanas mayores, o sin H, los que golpeaban a sus hermanos o hermanas mayores debían ser condenados a 3 años de trabajo forzado. Aquellos que golpeaban a sus primos mayores recibían 100 golpes de bastón. No se le puede pegar a nadie en ni una. Un padre
y al sexo, desde luego. Es decir, los más viejos eran los jefes de la familia y las mujeres estaban en un plano inferior. Los más jóvenes debían obediencia y respeto a sus mayores, ¿o no? Según el código de los Tang, los que levantaban su mano a padres o abuelos, es decir, los que le daban un bollo. Nunca entendí cuando yo era chico esas palabras que mi abuela gustaba pronunciar, ¿no? Y contaban cosas que habían pasado. Entonces le levantó la mano. Y yo escuché decir, ¿qué tanto lío? Porque le levantó la mano. Quería decir mi abuela en su lenguaje eufemístico que le habían metido una piña a alguno. Vamos a hablar un poco de la China imperial del siglo XIII, que es lo que nos interesa a nosotros, no porque no nos interese asegurar la vejez, sino porque creemos que este es el camino nuestro para que no sucedan calamidades. En China existía una concepción ideal de la familia. Por ejemplo, todas las generaciones con vida de una familia, Rolón, vivían en una misma aldea, cuando no bajo el mismo techo. Así, abuelos, padres, hijos,